Bienvenidos a todos. Muchas gracias. Ahora sí, bienvenidos a todos y a todas a este conversatorio con referentes de los institutos de formación docente y de universidades dedicados al campo de las prácticas en la formación docente en tiempos de excepcionalidad, donde nos vamos a proponer reflexionar y ver a partir de estas reflexiones las perspectivas que nos dejan de cara hacia el futuro, digamos. Quien les está hablando es Carolina Escabino, coordinadora de la académica de la Maestría en Formación Docente y una de las miembros que organizó esta actividad, que tiene una continuidad con una actividad que ya iniciaron desde el área de Secretaría de Investigaciones de la Universidad Pedagógica, bajo la dirección de... Hola, ¿qué tal? Les pido por favor que silencien los micrófonos, ¿sí? Así no se producen interrupciones. Muchísimas gracias, Carmen particularmente. Muchas gracias. Como les decía, esta actividad y este conversatorio se enmarca dentro de una línea de continuidad de la Semana Federal que se hizo en febrero, una actividad en la que estuvo trabajando Ana Pereira, que es la secretaria de Investigaciones de la Universidad Pedagógica, junto con una de las docentes investigadoras dentro de la línea de políticas de formación docente continua, Claudia Santillán, también miembro de la Universidad Pedagógica. En esta versión o en esta edición, digamos, de la semana se suma en la coordinación y en la actividad la maestría, con lo cual agradezco enormemente tanto a Ana Pereira como a Claudia poder sumar a este espacio de intercambio con el objetivo de poder llevar a debate algo que se inició y que hoy por hoy continúa, que es las transformaciones, tensiones y revisiones que nos ha llevado el contexto de pandemia en torno a las cuestiones de la formación docente y en particular de un espacio específico que es el campo de las prácticas y la organización del campo de las prácticas de cara a la formación docente. Temas que la pandemia ha situado y ha traído, pero que tampoco podemos decir que son desconocidos para los problemas que atraviesan la configuración de este campo y los desafíos que nos llevan. Y tal es así que las situaciones... ¿Ustedes escuchan? No, Ana, creo que se le cortó a ella porque acá sigue grabando todo bien. Así que es ella con su internet, calculo. Ok. Sí, y Carolina ahora se desconectó. Está como... Caro, ¿vos podrías por favor apagar tu cámara para ver si la cámara mejora la conexión y podemos seguir? Me parece que se desconectó, Ana. Se le debe haber caído internet. Bien. Estas cosas ocurren. A ver, esperemos un segundo a ver si se puede reconectar, si no con Claudia retomamos. Bueno, mientras Caro retorna, como estábamos comentando, el interés central nuestro tiene que ver con profundizar una conversación que ya iniciada, que tiene que ver con el campo de las prácticas
en los profesorados, en los institutos, en las universidades, y la idea es, bueno, pensar en las posibles articulaciones y en las responsabilidades de las instituciones de formación superior en el acompañamiento tanto en la inserción de los docentes y las docentes en formación en las escuelas, como en el acompañamiento a las escuelas y en qué es lo que estamos pudiendo y lo que no estamos pudiendo en materia de ese acompañamiento desde la educación superior. Así que con estas palabras introductorias, creo que Caro había indicado, Claudia, ayúdame en esto, quién iba a comenzar. No se escucha, Claudia. Estamos así hoy. Uy, qué jugada que nos hace la... Bueno, pero saldremos airosas. Muy bueno eso de tener fe. Yo pienso que cuando volvamos a la presencialidad nos vamos a decir, por favor, muteate. Ahora mutense. Ahora, por favor, prende la cámara cuando alguien ya no te está escuchando. Bueno, ahora se nos cayó Claudia. ¿Qué hacemos? Bueno, para mí comenzar, o sea, Sí, tal cual. Comencemos sin más. ¿Quién era que tenía que A ver, comenzar? Bueno, perdón, Ana, Sí. perdón, yo creo que atento a las contingencias, que hay que abrazarlas cariñosamente, podríamos obviar las presentaciones y que cada una diga quién es y de dónde viene y ya, Parece sin mucho protocolo. Totalmente de acuerdo. sí, Sí, buenísimo. listo. ¿Empezás vos, Silvana? Sí, empiezo, digamos, en el orden. Avanti, te escuchamos. Bueno, mi nombre es Silvana Puebla, yo soy licenciada en Ciencias de la Educación por la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad del Centro. Bueno, soy inspectora de Educación Superior, de Formación Docente Inicial, por la provincia de Buenos Aires. Actualmente estoy supervisando la región 19, que es Mar del Plata, Mar Chiquita y Miramar, junto con mi compañera que es Ligia Rodríguez Yolando. Ambas supervisamos, pero también trabajamos en estrecha colaboración con la Dirección Provincial de Formación Docente Inicial. Y bueno, digo, trabajamos estrechamente porque estamos también acompañando otros territorios, otras regiones. Así que bueno, agradecida de poder ser parte de esta mesa. Ya estuve participando en la anterior, así que bueno, es un poco la continuidad y traigo la experiencia de este trabajo territorial que venimos haciendo, digo, en acompañamiento con todo el sistema educativo provincial. Así que bueno, un poco lo que había preparado para compartir con ustedes era una de las preguntas que nosotros comenzamos a pensar, y no solamente, digo, se dio esta pregunta que es cómo nos preparamos para este nuevo tiempo que ya está siendo. Digo, fue como la pregunta que comenzó a surgir desde el jardín, desde las escuelas, los colegios, los ámbitos de gestión, cómo preparamos este tiempo que ya llegó, qué decisiones, qué dispositivos son necesarios pensar, articular y en algunos casos también inventar para poder dar respuesta a estos tiempos tan inéditos, tan inciertos y tan complejos. La verdad es que nosotros no sabíamos lo que iba a ocurrir, ¿no? Pero eso no impidió que pudiéramos imaginar y explorar otras formas de hacer escuela, de enseñar, de aprender, de formarnos. En principio, la pregunta fue ¿qué priorizar? ¿Qué poner de relieve? ¿Qué es lo más importante para poder poner atención?
cómo enlazar algunas cuestiones que para nosotros se presentaban como nudos, cómo enlazar el contexto, las desigualdades simbólicas y materiales de los y las estudiantes, cómo esta virtualidad que se presentaba, estas escuelas cerradas, y sobre todo esta extrañeza ante lo que nos sucedía. Así que en este sentido, la respuesta que nosotros pudimos construir, y que pensando, ¿no? A partir de esta propuesta, no fue una respuesta que solamente se dio en nuestro territorio. En realidad fue la respuesta que se dieron en los territorios, y que fue una respuesta en relación a poder encontrarnos territorialmente, en acercarnos, en pensar juntos, en definir espacios colectivos de participación y consenso. Pero esta construcción colectiva fue también una definición de las políticas educativas. Esto fue una definición de la ministra, de subsecretaría, de las regiones, de los distritos, y que además, se plasmó en las decisiones que se constituyeron en las direcciones provinciales de los diferentes niveles y modalidades, a través de los cuadernillos, a través de la producción de documentos, de reuniones, de servicios alimentarios que siguieron funcionando con la participación de todos y todas. Esto, ¿no? Esto se concretó y se plasmó en los territorios como el eje y la definición del derecho irrenunciable al derecho social a la educación y a esa continuidad de seguir enseñando y de seguir aprendiendo. Y esto es lo que ocurrió, al menos en el territorio nuestro, y en los territorios con diferentes matices y con las diferentes posibilidades que cada uno tenía. Nosotros empezamos a trabajar con la modalidad de mesas de trabajo que eran recomendadas y que además también participábamos de varias mesas de trabajo propuestas por la Dirección Provincial de Educación Superior. En principio constituimos una mesa distrital con los inspectores de enseñanza de los niveles y modalidades, compartiendo los documentos, analizando, pensando cuáles eran las líneas de acción, priorizadas por la dirección, las recomendaciones, los dispositivos, las sugerencias, las transformaciones normativas también. Eso, en primera instancia. Luego esas mesas se fueron ampliando, fueron ampliando porque fueron incluidos los directores de las instituciones coformadoras, los directores de los institutos, los jefes de área, los profesores de la práctica, y en algunas mesas también distritales fue posible que pudieran integrar los y las estudiantes. En estas mesas que fuimos generando y constituyendo, empezamos a pensar en cuáles eran nuestras necesidades, necesidades como carencias, pero también con la posibilidad de algunas marcas, trazar algunas ideas de acción que nos pudiera poder dar algunas respuestas. En ese sentido, trabajamos sobre algunas definiciones o algunas ideas que nos permitieron, avanzar sobre la dimensión de 3 cuestiones: la dimensión institucional, pedagógica, didáctica y sanitaria. Y trabajamos sobre la vinculación, la articulación, las políticas de cuidado, sobre el currículum priorizado y sobre las decisiones situadas. Bueno, a partir de ahí, estos ejes que definimos atravesaron estas dimensiones de acuerdos. Dentro de la dimensión institucional, se constituye un espacio para conversar acerca de las condiciones institucionales de los institutos y de las instituciones coformadoras, de lo que pasaba con las familias, de lo que estaba pasando con los niños, las niñas, los y las adolescentes, qué estaba pasando con los docentes, qué estaba pasando con los equipos directivos, qué estaba pasando con nuestros estudiantes en los institutos. Pensamos también, ¿no? Desde esa dimensión institucional, los tiempos, las formas, los dispositivos,
las entradas, cómo íbamos a hacer y pensar este acercamiento y esta vinculación. Desde la dimensión pedagógica y didáctica pensamos también, trabajamos sobre el currículum priorizado, qué es lo priorizable, qué está pasando, en qué está trabajando el instituto en los ateneos, en las didácticas, qué está pasando con los documentos, también de recomendaciones de los diferentes niveles y modalidades. Fue un trabajo verdaderamente interesante y potente de encuentro y de conversaciones. Trabajamos también en el ámbito sanitario, los protocolos, las políticas de cuidado. Trabajamos también en el plan jurisdiccional, distrital, en qué cuestiones había que poder poner el foco y de esa manera también trabajar conjuntamente para asegurar y cuidar las burbujas, los grupos y las dinámicas que se presentaban, no solamente en la no virtualidad, sino también en este escenario de este 2021 que nos ofreció estas bimodalidades, esta fase 2, 3, 4, estos escenarios, ¿no?, tan diversos en el que tuvimos que, porque no es solamente la virtualidad fue el 2020, pero este escenario el 2021, nos interpeló incluso más profundamente en relación a los acuerdos y las vinculaciones y las articulaciones. Luego, la verdad que todos estos acuerdos fueron verdaderamente espacios que para nosotros fueron potentes, porque nos permitió en principio elaborar y sistematizar un plan regional de prácticas que fue comunicado y que fue consensuado y que fue construido entre todos los actores que participamos de esas mesas, que fueran básicamente desde el inspector jefe regional hasta absolutamente todos los actores involucrados. Impactó fuertemente porque sistematizó también, de un marco de institucionalización y de sistematización, los acuerdos que los institutos junto con las instituciones coformadoras venían generando, que en algunos casos esos vínculos son más más personales, ¿no?, que institucionales. Posibilitó también la solicitud de algunas instituciones de la presencia de los docentes en formación para prácticas y residencias, porque en esas mesas de trabajo no solamente estuvieron las instituciones que venían trabajando con los institutos, las coformadoras, estuvieron todas las instituciones de primaria, de inicial, de educación especial, todas las secundarias técnicas. Estábamos en ese espacio verdaderamente todos y todas involucradas. Así que bueno, esto también fue importante que el instituto escuchara la importancia de otras instituciones, quizás más en las periferias, que esperaban la novedad, que esperaban cómo se venía trabajando desde la disciplina, desde la formación docente. También impactó porque esto posibilitó otras experiencias en ámbitos rurales. En algunos distritos el ámbito rural se constituye en el primer ingreso laboral de nuestros egresados. Así que eso también, estas experiencias en ámbitos rurales fueron también muy, muy interesantes. También permitió generar un espacio de conversación, potente, íntimo, en relación a lo que estaba pasando verdaderamente, ¿sí?, sinceramente y honestamente, en ese espacio que se fue consolidando. Y además creo que también lo más valioso es que nos encontramos todos y todas en esa integralidad del sistema educativo, trabajando y hablando sobre la formación, ¿no? Es decir, comprendiendo que la formación es una cuestión de todos y todas dentro del sistema educativo. Estás en tiempo, Silvana, ¿eh?
Ah, bueno. Bueno, no, y otra de las cuestiones por ahí que quería compartirles es lo que sucedió también dentro de los institutos y dentro de la formación inicial. Algunas cuestiones que pudimos pensar es pensar la formación en clave cultural, pensar las cuestiones de esta gramática digital con la gramática institucional, poder pensar de manera creativa, inventiva, decisiones didácticas que acercaran y fortalecieran esos vínculos pedagógicos y esos vínculos afectivos. Digo, también en esta mesa nos solicitó la universidad su presencia para poder pensar también y conocer qué estaba pasando en las instituciones educativas, así que también abrió un espacio de acercamiento y de encuentro con la universidad, donde pudimos pensar en algunos interrogantes, qué construir, qué necesitamos construir, desde qué lugar, qué hay y qué hay y qué falta para poder construir, y cuáles son las memorias que venimos teniendo las universidades y los institutos de formación docente en relación a nuestros encuentros. Bueno, por ahí estuvimos Muchísimas trabajando. gracias, Silvana. Disculpen el corte. Ahora continuaríamos la conversación con Julieta Moraga. Julieta es actualmente vicerrectora del IPES de Caleta Olivia de Santa Cruz, y en ese rol asume el compromiso de trabajar de manera articulada y colaborativa con el equipo de coordinación y del campo de prácticas profesionales de los diferentes profesorados que allí se dictan. Es especialista en política y programas socioeducativos del programa de formación permanente de nuestra escuela, y también es diplomada superior en constructivismo y educación y en infancia, educación y pedagogía de Flaxo, Argentina. ¿Sí? Julieta, tenés la palabra. Recuerden que tienen 10 minutos, ¿sí? Así después podemos tener espacio para el intercambio. Bien, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, lo primero que quería resaltar es que los institutos de formación docente, ¿no?, de la provincia de Santa Cruz trabajan de manera articulada con la Dirección Provincial de Educación Superior y a su vez con el Consejo Provincial de Educación, ¿no? Y es en este contexto en que nosotros priorizamos la territorialidad de las prácticas profesionalizantes como un dispositivo que involucra a lo real, pero en el contexto de lo concreto, ¿sí?, de lo local, porque justamente es la territorialidad, es lo que abre a formas heterogéneas, ¿no?, producidas obviamente por los propios sujetos que habitan las escuelas, los barrios, las instituciones formales, no formales. Es justamente en esta situación, ¿no?, de pandemia mundial, un contexto social, político, cultural y educativo inédito, nuevo, es en donde hemos tenido que hacer esta migración totalmente inesperada, ¿no?, a las plataformas digitales, en nuestro caso institucionales, porque como bien saben los institutos de formación docente contamos con una red propia que es la del Infod, en donde podemos dar clases a través de la plataforma y no nos sucedió como en otras instituciones que han tenido que proveerse de otros dispositivos, ¿no? Entonces tomamos la plataforma institucional para el dictado de clases asincrónicas, ¿sí?, el ancho del espacio de lo que era la red del Info no nos permitía tener clases sincrónicas. Es por ello que utilizamos ese espacio para las clases escritas, para hacer intercambio con los estudiantes, utilizar wikis, foros, subir archivos, publicar noticias, y bueno, con el tiempo nos dimos cuenta que también necesitamos buscar otras formas para vincularlos de manera sincrónica con los estudiantes, y ahí sí priorizamos otras plataformas como Skype, en un principio en donde Zoom y Meet no eran palabras comunes en nuestro vocabulario al principio de la pandemia, no fue como algo más rudimentario, utilizamos Skype, y bueno, después sí fuimos explorando otras plataformas que fuimos alternando, ¿no? 15 días, por ejemplo, utilizábamos para dar una clase virtual sincrónica y otra asincrónica en la plataforma. Si bien estas clases sincrónicas, no se podían registrar en la plataforma institucional, por lo que les mencioné anteriormente, sí pedíamos que se deje una constancia, un registro en una sección noticias, en donde se dejaba estipulado, por
que tal día tendrán tal unidad curricular con tal docente y se dejaba el enlace para que los estudiantes pudieran acceder. En este contexto, obviamente, tuvimos la necesidad de repensar y rediseñar las propuestas de prácticas pedagógicas, de prácticas que en un principio, inclusive en el 2020, las pensamos para la presencialidad. Nosotros, además de los programas analíticos que se solicitan a principio de año, cada espacio de práctica solicitamos además una propuesta que tiene que ver exclusivamente con el campo de la práctica. Esa propuesta tiene un formato en donde se expresa, bueno, una fundamentación, unos propósitos, pero además las instancias de inserción, como les decía anteriormente, es específica del campo de la práctica. En esas instancias, los docentes a cargo de las prácticas, lo que vuelcan ahí son las instituciones sugeridas, los tiempos de inserción de una observación participante, no participante, el tiempo de la práctica, la cantidad de estudiantes, la modalidad de inserción, si va a ser grupal, si va a ser individual, si va a ser en pareja pedagógica. Entonces todo eso que se había pensado en un principio, porque se entregó en febrero para la presencialidad, se tuvo que rediseñar, reelaborar, repensar, ¿no? Y además tendríamos que adentrar a los y las estudiantes en estas instancias de trabajo requeridas en estos documentos oficiales sin perder el objetivo fundamental de cada trayecto de práctica, ¿no? Entonces, implicó justamente un trabajo colectivo entre los distintos actores que forman parte del proceso. Este proceso de inserción en las instituciones educativas formales, y nosotros trabajamos mucho también con las instituciones no formales, se fue resignificando a lo largo del tiempo, ¿no? Antes era de una manera como más escasa, los docentes de la práctica íbamos a las instituciones directamente, golpeábamos al equipo de gestión y preguntamos si podíamos inmiscuirnos y hacer una práctica con nuestros estudiantes. Esto fue tomando forma, se fue formalizando con instancias un tanto más burocráticas, pero en donde todos los actores del sistema estaban enterados de lo que iba a suceder, ¿no? Entonces ese trabajo colectivo potenció justamente la resignificación de estas propuestas pedagógicas al interior de los talleres, posibilitando también de este modo la construcción de estos saberes que son situados y contextualizados en un contexto de pandemia, de confinamiento, ¿no? Estas prácticas se estipularon y se pensaron en un principio en casos concretos con una presencialidad cuidada, combinada, monitoreada, pero nuestra situación epidemiológica fue bastante distinta a la de las grandes urbes. Cuando en Buenos Aires, en Córdoba, en Rosario, por ejemplo, había circulación comunitaria de virus, nosotros, si bien estábamos en el aislamiento el primer tiempo, no teníamos circulación comunitaria, o sea que estuvimos guardados bastante tiempo. Ya adentrado el segundo semestre del año es que entramos en aislamiento. Entonces teníamos la posibilidad de pensar que en el segundo semestre sí podríamos llevar a cabo algún tipo de presencialidad. Y bueno, después también obviamente pensamos una práctica para una modalidad combinada, sin la proximidad de estos cuerpos, ¿no? Reinventando este quehacer pedagógico cotidiano de la tarea de practicantes y de residentes. Entonces la intencionalidad para nosotros obviamente radicaba en fortalecer a través de comunidades de aprendizajes, como decía Silvana anteriormente, la vinculación pedagógica, ¿no? Era la premisa fundamental, sostener y priorizar el vínculo pedagógico con nuestros estudiantes. Además de esto, sostener el lazo social entre los actores involucrados en el campo de las prácticas. Bien sabemos que el campo de la práctica profesional se va a erigir como ese campo de formación en el cual los y las estudiantes ponen a disposición un repertorio de saberes que fueron adquiriendo en los demás campos restantes, ¿no? El campo de la formación específica y el campo de la formación general. Cada práctica de los 7 profesorados que se dictan en el instituto promueven de manera escalonada y paulatina instancias de inserción en las escuelas sedes, en donde se van a desempeñar de acuerdo a los niveles y a las modalidades para las cuales van a estar destinadas por diseño curricular, ¿no? En relación a los ámbitos de inserción profesional.
Quería rescatar para este encuentro una cita de Sanjurjo en relación al concepto de práctica docente, de práctica profesional, como un concepto que me pareció que tenía como mucha pertinencia para este contexto de excepcionalidad, porque habla de una práctica social que es compleja, ¿no? Y que en este sentido de complejidad está además condicionada por múltiples factores, como por ejemplo el momento histórico y el contexto social determinado que estamos atravesando, ¿no? Y que si bien este contexto, esta práctica produce efectos que son previsibles y que son contingentes, se caracteriza por la singularidad y además por la incertidumbre, ¿no? Entonces, en este sentido es que se requiere de intervenciones conscientes, de intervenciones planificadas, hasta a veces audaces, nos dice Sanjurjo. Por lo cual necesitamos prácticas que sepan dialogar con las situaciones que en las prácticas se presentan, ¿no? Es en este sentido también que este trabajo en comunidades de aprendizaje que se dio, ¿no?, con la Dirección Provincial de Nivel Superior por un lado, con las direcciones de niveles y coordinaciones del sistema educativo, con los supervisores, con los directivos de las instituciones, con los docentes conformadores por un lado, y bueno, después con el instituto formador, el equipo de gestión, los coordinadores de carrera y los equipos de práctica, nos permitió poner en diálogo, ¿no?, un montón de situaciones, estrategias de recursos, de temporalidades y de contextos, además para poder abordar las prácticas. Desde esta perspectiva compleja que al decir de Andrea Liau, ¿no?, que nos impliquen, que sean experiencias convocantes, ¿no?, que nos promuevan la producción de cursos de acción, de buscar experiencias que en realidad alimenten la imaginación, ¿no?, y que preparen también a nuestros estudiantes para poder abrirse a lo nuevo, a lo inesperado. Entonces, obviamente, este contexto exigía esta revisión profunda de las propuestas pedagógicas pensadas para la presencialidad, ¿no? Bueno, ¿cómo iba a ser la observación? La observación, que parece que este concepto de observación siempre estuvo pensado para la presencialidad, esa observación participante, ¿no? Participante, ¿cómo se iba a dar ahora? ¿No? ¿Qué es lo que íbamos a tener en cuenta? ¿Dónde íbamos a tener que poner el foco, la mirada? Iba a estar tal vez al servicio de las plataformas virtuales que seleccionamos, los recursos TIC que se priorizaban, cuáles eran los medios predilectos para la comunicación, cuáles eran esos canales de comunicación. La particularidad de lo que es la clase virtual, ¿no?, considerando además las desigualdades en el acceso a las tecnologías de la información y de la comunicación. Y en función de este último punto, obviamente, instamos a desarrollar propuestas con el fin de garantizar la inclusión, ¿no?, la continuidad pedagógica y el derecho de todos y de todas a recibir educación. Julieta, estás en horario, ¿eh? Sí, bueno, hago un resumen de lo que me queda. En el año 2020 mucho hemos trabajado, ¿no?, desde los equipos de práctica en relación a análisis de casos, de relatos, interpretación y análisis de fragmentos de películas. También hemos rescatado informes y entrevistas de estudiantes que han egresado, que han avanzado en sus prácticas para trabajar en las prácticas pedagógicas 1. En la mayoría de ellas lo que se hace es conocer la lógica institucional, ¿sí?, la organización, la cultura, los estilos de gestión. Bueno, lo fuimos tratando de sanear a partir de ahí, pero además, y algo que nos pareció sumamente significativo de comentar, es que desde la Dirección Provincial también se gestionaron por primera vez, en esta situación inédita, conversatorios con referentes jurisdiccionales, con directores de nivel de las modalidades y de los niveles del sistema educativo obligatorio, con distintas coordinaciones de educación rural, de educación física, de inclusión, de ESI. Esto permitió a los estudiantes, a los residentes, por primera vez, conocer cómo se gestionan y se planifican las políticas educativas a nivel provincial, ¿no? Cuáles son los roles y funciones de
esos actores, y los estudiantes lo valoraron muy positivamente, ¿no? Creemos que esta propuesta llegó para quedarse, ¿no? Si bien hemos tenido muchas dificultades en lo que es la no presencialidad, nos ha traído un montón de cosas novedosas, aportes, recursos que vamos a seguir trabajando e implementando. Por último, quería comentarles un poquito cómo hemos trabajado en relación a las residencias. Julieta, muy breve porque está sobre horario, ¿sí? Muchísimas gracias. Perdón. Teníamos la necesidad de que se realice una práctica situada, entonces pensamos como en 3 alternativas. La primera de ellas tenía que ver con una tutoría entre pares, ¿sí? Y esto de poder que el residente acompañe a los ingresantes en toda la lógica de actuación en el nivel superior. En lo que refiere, por ejemplo, a, bueno, ser un alumno regular, una correlatividad, un formato de una unidad curricular, qué es un alumno libre, regular. Se incorporaron los grupos de WhatsApp de primer año y además a las aulas generales de la plataforma. Por otro lado, hicieron ayudantías de unidades curriculares, esto que comúnmente se llama ayudantía de cátedra, en los espacios de primer año y de segundo. También brindaron talleres inter e intraprofesorado, y estamos pensando en que se puedan adentrar también en el programa Acompañar, ¿no? Este programa que lo que intenta es revincular a aquellos estudiantes que por diferentes motivos han perdido conexión con la escuela o directamente no la han tenido. Bueno, estamos planificando la inserción en la presencialidad cuidada. Gracias. Muchísimas gracias. A continuación tenemos la palabra de Patricia Moscato. Ella es licenciada y profesora de Ciencias de la Educación y magíster en Ciencias Humanas y Sociales, con mención en Educación. Actualmente es subsecretaria de Educación Superior de la provincia de Santa Fe y también es miembro y equipo docente de la maestría en formación docente. Patricia, tenés la palabra, recordá que tenés 10 minutos, ¿sí? Hola, buenas tardes a todos y a todos. Bueno, para mí es un gusto, le agradezco a Carolina y a Ana la invitación, y también, bueno, sentirme acá en mi casa, que es UNIPE, institución de la cual soy profesora desde hace unos años. Bueno, para estas cuestiones y estas preguntas que comentaba Caro al inicio de esta conversación, a mí me pareció pertinente comentarles un poco la experiencia que llevamos a cabo en la provincia de Santa Fe sobre la experiencia de la organización del campo de las prácticas, y también voy a ir haciendo mención a algunas regularidades que pude observar con los estudiantes de la maestría de formación docente en la materia de metodología de análisis clínico de las prácticas, ¿no es cierto? Bueno, antes de empezar a comentarles la cuestión de la organización del campo de las prácticas en la provincia de Santa Fe, me parece necesario hacer mención que este campo de las prácticas y esta reorganización, reinvención y demás, que se da en el contexto de estos ciclos lectivos, 2020-2021, tuvieron que ver en su organización con algunos principios que nos parecen irrenunciables. Más allá del contexto de pandemia, hay principios que guiaron esta reinvención y reorganización, ¿no? Entre estos principios, rápidamente, la educación como bien público, la educación superior como derecho, los docentes, formadores y coformadores como intelectuales transformativos de las prácticas, entender que las políticas y los lineamientos normativos son traducidos permanentemente en forma creativa por los actores del sistema, entender que el campo de las prácticas remite siempre a una secuencia formativa centrada en la construcción de prácticas pedagógicas, y que estas prácticas pedagógicas tienen que ver con prácticas de una comunidad profesional y remiten a un conjunto de procesos complejos, multidimensionales, ¿no es cierto? Y bueno, que por supuesto forman parte de un dispositivo de diálogo necesario entre teoría y práctica
práctica y teoría, ¿no? Bueno, con estos, en función de estos principios y de aquello que nos aconteció en el 2020 con la mudanza del sistema presencial a la distancia, en el nivel superior santafesino, por ejemplo, se vieron afectados en los institutos cerca de 65.000 estudiantes y 170 institutos superiores, y esta situación inédita se pudo palpar en algunas características. Coincido cuando Alicia Stolkiner a mediados del año pasado nos comentaba tres características fundamentales, ¿no? Que a nosotros nos resonó también para el campo de la práctica. El esfuerzo por adaptarse y transformar la realidad, y transformarse a sí mismo y aprender. Y otra de las características que mencionaba Alicia era el duelo por el futuro que no va a ser. Y bueno, también mencionaba la cuestión de la empatía. Con respecto a las dos primeras, el esfuerzo adaptativo por transformar la realidad y aprender, bueno, fue algo que atravesó este campo, y el duelo también por ese futuro, por esas prácticas que se empezó quizás pensando que a mitad de año, que en septiembre, que en octubre, bueno, hubo que superar ese duelo por las prácticas que no fueron, que no van a ser, y que ya no van a volver a ser nunca jamás como las conocíamos, ¿no es cierto?, antes del 2009, ¿no? 2019, perdón. El escenario de las prácticas, esto también es interesante, de las prácticas docentes, fue complejo y multidimensional, como les decía, y se pusieron en evidencia algunas tensiones históricas, como la desigualdad, con el acceso a la conectividad en la provincia de Santa Fe. Bueno, esto ha sido bien patente, distintos estudiantes e institutos con distintos niveles de conectividad entre estos 180. Esto también se puede detectar e identificar a nivel federal, ¿no? Y también unas gramáticas diversas en las instituciones formadoras que van desde este proceso gramatical del isomorfismo para los niveles a los cuales forma, hasta una gramática que entiende al estudiante del nivel superior como un sujeto adulto, político y demás, ¿no? Otra tensión es la articulación entre los institutos y las escuelas asociadas. Bueno, estas tensiones históricas se reconfiguraron a la luz de la pandemia, ¿no? Y también aparece, y pudimos identificar, y esto también en los trabajos de los estudiantes maestrandos de acá de UNIPE, en el trabajo del análisis que hacían de prácticas pedagógicas, se pudo identificar una gran dificultad que tenían los formadores de práctica y aquellos coformadores también, ¿no? La dificultad para configurar un espacio común, que vendrían a ser las clases, los talleres de las prácticas. Esto apareció muy patente, ¿no? Estas clases que tenían unas coordenadas de tiempo y espacio, bueno, como las clases de todas las unidades curriculares, explotaron estas coordenadas y, bueno, se empezó a identificar clases en múltiples dimensiones. Estas clases en múltiples dimensiones, en formatos sincrónicos, asincrónicos, dentro de lo sincrónico con distintas plataformas, en lo asincrónico con distintas modalidades. Mesurar esto fue inmenso. Y los formadores y los coformadores tenían la gran dificultad, por un lado, como docentes expertos, con un campo de experticia en la presencialidad y en el manejo de situaciones y en el manejo de construir un medio didáctico en los cuales nadaban como peces en el agua a través de los gestos profesionales que respondían a distintos ajustes que iban haciendo en función de lo que se podía, ¿no es cierto?, podían ir tomando el pulso de las clases. Bueno, no es lo mismo la clase presencial que las pantallitas de Meet. Algunos han dicho, recuerdo en algunas entrevistas, es muy difícil poder hacer mediaciones con fotos,
con, bueno, y con fotos, esto de si encienden la cámara, si no encienden la cámara, bueno, esa cotidianidad que empezó a atravesar las clases, ¿no? Bueno, ante todas estas dificultades y estas problemáticas que también han referido mis colegas anteriores, se fue reinventando el necesario tipo de acompañamiento que se hace desde la subsecretaría a los institutos superiores. En Santa Fe, en sintonía con lo que fue una propuesta del Infod del año pasado, empezamos con una línea que le llamamos el Observatorio de Prácticas de Santa Fe, y que para nosotros fue un espacio para recuperar la voz de los actores y construir marcos interpretativos de las prácticas en y para la formación docente. El objetivo fue poner a disposición del colectivo del campo de la práctica marcos de reflexión, análisis, producción de saberes acerca de el trabajo de enseñar, la formación docente y demás, ¿no es cierto? Este observatorio de prácticas acompañó las normativas, las orientaciones que fuimos dando desde la subsecretaría con planificaciones diversas intervenciones en el territorio que fueron consideradas por los actores, después les voy a leer algunos dichos de estos actores, como creativas y transformadoras. También este observatorio de prácticas pudo producir algunos documentos y algunos dispositivos de formación en el territorio, ¿no es cierto? Fueron bien interesantes las experiencias, alcanzaron a los que nosotros llamamos los actores de la práctica, que son los supervisores de los niveles, de todos los niveles del sistema, nivel superior, de los niveles y modalidades. Atravesaron también y fueron destinatarios los equipos directivos de los institutos superiores, con sus regentes de prácticas y profesores especialistas y generalistas, y los equipos de las instituciones asociadas, los equipos directivos de gobierno de las instituciones asociadas, ¿no es cierto? Obviamente con los coformadores. Cuando digo que alcanzaron estos actores, quiero decir que hubo distintas intervenciones del observatorio, donde se habilitaron espacios de reflexión y análisis, ¿no es cierto? Donde se pudieron reconocer las condiciones políticas, sociales, en que se estaban llevando las prácticas, las limitaciones de estas prácticas en la distancia. En Santa Fe no hablamos de prácticas virtuales, porque realmente la virtualidad es todo un tema, las prácticas no fueron virtuales, fueron en la distancia, con distintos acompañamientos y niveles de virtualidad, ¿no es cierto? Tal como dijo una de las colegas anteriores, en los institutos superiores se utilizó muchísimo la plataforma del Infod para distintas actividades, y también plataformas como Meet, bueno, Zoom, y algunos institutos plataformas propias, ¿no? Bueno, el trabajo fue muy intenso, se pensó todos juntos cómo sostener una formación docente en el campo de las prácticas. De este modo organizamos distintos conversatorios, primero con los supervisores, los delegados regionales, para discutir entre todos el lugar supervisivo en los dispositivos de práctica y de las residencias en este contexto complejo. Consideramos que el supervisor, como aquel que media entre las políticas públicas y la realidad y el terreno, es un actor fundamental para posibilitar y propiciar crecimiento, interpelación y demás. Por eso nos parecían actores fundamentales, ¿no es cierto? Después Estás también en tiempo, Patricia. Bien, Discúlpame. voy apurando. También se hicieron conversatorios con los formadores del campo de la práctica, múltiples conversatorios. En cada uno de estos conversatorios se hacía un registro, luego se hacía una publicación, iban y venían, hasta que finalmente se emitieron 2 documentos que acompañaron normativas y resoluciones ministeriales, circulares, pero 2 documentos de acompañamiento, digamos, pedagógico, que tenían que ver con cómo enseñar, cuáles eran los dispositivos más pertinentes
para el acompañamiento de las prácticas en la distancia. Nosotros habilitamos las prácticas en la distancia, cómo era la evaluación, cuáles eran los dispositivos más pertinentes, más precisos para la evaluación tanto del proceso como la evaluación final de las prácticas. Aparte de estos conversatorios que dieron lugar a estos documentos, también implementamos desde la plataforma de Santa Fe talleres de acompañamiento a los formadores. Se implementaron distintos talleres cuyos ejes tenían que ver con ejes del campo del currículum, de las prácticas. Fueron 6 talleres repetidos en distintas épocas del año, donde, bueno, realmente los formadores trabajaron muchísimo. Luego de esos talleres, cada uno de esos talleres produjo documentos que también se publicaron, y luego de esos talleres hicimos una jornada final de prácticas en el 2020, donde aquellos que habían participado de los talleres, a su vez, coordinaban otros talleres para los formadores que no habían podido participar del campo de las prácticas. Alcanzó a muchísimos formadores, cerca del 40% de los formadores del campo, ¿no es cierto? Bueno, Estás en tiempo, Patricia. sí, estos talleres continuaron en el 2021. En el 2021 tenemos el desafío ahora de las prácticas en alternancia. Se han incorporado a las prácticas de todos los niveles y modalidades. A partir del 9 de agosto ya las prácticas son presenciales. Hasta el 9 de agosto había una situación algo mixta, que si quieren después puedo comentar. Todos estos documentos están publicados en la página del Ministerio de Educación. Y bueno, este movimiento que fue el Observatorio de Práctica fue, digamos, potenciador de la construcción de conocimiento conjunta. Y realmente vamos a seguir habilitando la palabra, habilitando esta construcción colectiva, porque nos parece que, bueno, por ahí es el camino para construir lo que me parece, ¿no? Es fundamental, y en articulación con las universidades, construir lo que denominamos comunidades de práctica. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Patricia. Después de las 3 primeras exposiciones, Claudia Santillán nos hace un muy breve punteo de los temas vistos hasta acá, que calculó Claudia que no más de 2 minutos, que venimos Vamos a ver si sale muy atrasadas. ¿Me escuchan ahora? Sí, te escuchamos. Sí, buenísimo. Bueno, por el tiempo y la prioridad, aparte lo interesante es seguir escuchando a las compañeras, algunas notas, nada más, ¿sí? A la luz de lo comentado. No voy a comentar ni a recuperar en términos de lo ya dicho, sino algunas notas que nos parece sustantivo con Carolina y con Ana poner sobre la mesa como una posible agenda a seguir trabajando en el marco de la formación docente, no tan solo con la formación inicial, sino la formación continua, pensando la construcción de la experiencia. En los distintos relatos aparece la necesidad de un proceso situado de planificación, en donde podamos pensar la experiencia práctica en términos de docencia, en términos de investigación, en términos de apoyo a escuela, y lo que Patricia suma con fuerza es en términos también de generación de materiales. No tan solo de la producción de materiales para los propios colegas de los institutos, sino para la disposición y la co-construcción con un sistema de educación obligatoria, es decir, con quienes construimos la experiencia formativa. Entonces, digo, ahí hay un ordenador o categorías que da cuenta pensar el campo de la práctica en esos términos. Docencia, investigación, apoyo a escuelas. Hoy señalaba Julieta que ese apoyo a escuelas ellos lo tuvieron que repensar, lo tuvieron que reconfigurar, tuvieron que buscar nuevas formas, ¿sí? Y la generación de materiales. En esos términos aparece en común la necesidad de un diálogo profesional entre instituciones
con el objetivo de transformar ciertos modos escolares. Acá implica recolocar o reponer a las instituciones del sistema de educación obligatorio en otros términos, ¿sí? Ponerlos no hacia ellos, sino con ellos en una mesa conjunta, en donde pensar, Julieta en un momento decía, tuvimos que pensar lo irrenunciable y que no se modifique, no perder ciertos sentidos. Y Patricia enunció en su inicio como las categorías que no renunciaban, ¿sí? Esas cuestiones que eran ordenadoras que no iban a perder de vista. Entonces hay algo de ese orden de la experiencia que evidentemente no es un todo coherente y homogéneo, pero que sí apunta a hacer un proceso de reflexión, y que dos cuestiones, no tan solo es inédito en algunos elementos, sino las tres compañeras señalan de esas cuestiones ya conocidas, que parecen que no son novedades, pero que requieren repensarlas, recategorizarlas, no solo el Instituto de Formación Docente o la institución formadora, en este caso la universidad o el instituto, sino conjuntamente en una mesa de trabajo con las instituciones. Y no solo con las instituciones en donde quizás tradicionalmente hemos pensado las prácticas, sino con el sistema. Aparecen actores que son claves, son esenciales en la toma de decisiones, en la configuración de las políticas públicas de educación, como es el gobierno territorial, los gobiernos centrales. Digo, aparecen otros actores que están involucrados en el campo de la práctica. Me parece que es un elemento sustantivo. Digo, la no presencialidad quizás habilitó también a traer sistema, y no en un relato, que por ahí a veces lo planteábamos, sino en acciones concretas, en nuevas formas de traer el campo. Si hay algo del orden de la nueva composición de ese campo, vuelvo a señalarlo, que ya no es en términos de docencia únicamente, sino de investigación, de apoyo, de pensar sistema y de producción de materiales. Me parece que esas coordenadas habilitan estamos hablando de otra composición de las prácticas, e incluso de la preparación del carácter profesional de esos estudiantes en términos de futuros docentes. Hay algo, yo escuchaba y decía, bueno, hay como un juego sostenido entre la formación docente inicial y la formación permanente, porque hay un momento en donde hay distintos actores que están en distintos momentos de las trayectorias de una carrera de docencia, de una carrera profesional, pensando el hacer, pensando la práctica, cada uno en momentos diferentes, que es el desafío de pensar qué es lo que necesita y desde dónde abona y desde dónde se configura o subjetiva esos momentos diferentes de algunos son formadores, otros en formación y otros conducen los sistemas educativos. Eso muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Claudia. Ahora damos la palabra a Estela Maris Leduc, que es profesora en Geografía, especialista en Estudios Sociales y Culturales de la Universidad Nacional de La Pampa, docente investigadora del Departamento e Instituto de Geografía de la Facultad de Ciencias Humanas de La Pampa, y es profesora adjunta regular de la Cátedra de Residencia Docente, codirectora de los proyectos de investigación, la enseñanza de la geografía, aportes teóricos, currículum, prácticas, sujetos, en el marco del programa Contextos Territoriales Contemporáneos, abordaje desde la geografía, y codirectora del proyecto de investigación El valor formativo de la práctica en la formación inicial y desarrollo profesional de los profesorados universitarios. Estela, tenés la palabra. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Realmente es un gusto poder compartir con colegas de institutos y de universidades de este hermoso país que nos cobija hoy a todos en un contexto inédito. Y en este sentido quiero decir algo en particular. La Universidad Nacional de La Pampa es la única institución formadora de docentes de educación secundaria. Por allí no tenemos la oportunidad de compartir, de dialogar con los institutos de formación docentes de
de nivel secundario. Por ese motivo también me parece un espacio interesante para el intercambio. Solamente contamos con institutos de formación docente de nivel inicial y de primaria. Por eso por allí nuestro trabajo de articulación queda pendiente en ese sentido, ¿no? Por eso este espacio también. Bueno, el campo de las prácticas de la Universidad Nacional de La Pampa nos brinda la posibilidad de poner en diálogo las actividades de coordinación, de formación y coformación como docentes e investigadores de las prácticas profesionales con aportes de los diferentes campos de conocimiento. Nuestro campo de las prácticas está constituido por el campo de la formación general, de la formación disciplinar, de la formación docente, de la formación docente específica, de las carreras de los profesorados de historia, de geografía, de inglés y de letras. Bueno, la situación inédita de pandemia nos comprometió a pensar otras posibilidades como institución formadora, en tanto espacio privilegiado que nos ofrece el encuentro con docentes graduados y graduadas en la tarea de coformación, a partir de los saberes y de las experiencias de las prácticas sustentadas en la comprensión y la intervención en el territorio como sujetos sociales. Articular la universidad y escuela, la formación docente y la formación disciplinar, a nosotros nos exigió reconocer saberes necesarios en la formación profesional. En esa vinculación se producen las interacciones que acompañan el doble sentido entre el saber y la otredad, que define esa mirada política de enseñanza en la universidad. A partir de las experiencias transitadas, fue preciso pensar en tiempos de excepcionalidad, en prácticas que contemplaran las continuidades centradas en el fortalecimiento de los vínculos ante las fragilidades. De este modo, las y los docentes asumimos el compromiso pedagógico en descubrir otros modos de mirar, de actuar, de decidir la formación docente, en un trabajo conjunto de participación en el codiseño de prácticas alternativas más dialogadas y pensadas en el marco de un trabajo solidario mediante la construcción de relaciones que atendieran a las subjetividades. Con conocimientos más críticos, más problematizadores en torno a las territorialidades de la práctica en entornos digitales y en el desarrollo de algunas experiencias de propuestas híbridas. Desde un posicionamiento político centrado en un nosotros, con la mirada puesta en otros, y en el reconocimiento de esos múltiples sentidos acompañados por los procesos de reflexión y de acción. La vulnerabilidad nos atraviesa en sus dimensiones sociales, políticas, psicológicas, pedagógicas, tecnológicas, a estudiantes y docentes de la escuela secundaria y de la universidad, como protagonistas de este momento inédito, que en lo inmediato a nosotros nos posibilitó sostenernos en lo construido, ¿no? Pero a su vez había que enriquecer esa capacidad política y pedagógica de la formación docente, a través de una reflexión que sería ulterior sobre los vínculos y los contenidos de la práctica en el nuevo escenario. Atentos a proveer formaciones adecuadas a los requerimientos de este tiempo, la idea era recuperar los saberes previos a partir de situaciones problemáticas, seleccionar ejes y materiales que constituyen las bases de la formación docente. En este sentido, se construyeron acuerdos atendiendo a la organización institucional de la escuela secundaria. En este sentido, participamos, al igual que las colegas, en encuentros con coordinadores de área, con directores y directoras de escuela secundaria, con docentes, bueno, que cumplen el rol de coformadores, con diversos proyectos, ¿no? Y también modalidades de la escuela, ¿no? Con escuelas técnicas, con escuelas con formatos flexibles e inclusivos, porque también, digamos, estas instituciones en función del formato también ameritaban diferentes organizaciones, incluso, bueno, tuvimos algunos encuentros con referentes del Ministerio de Educación de la provincia, con la subsecretaria de Educación, que participó en forma conjunta no solo con los docentes de la práctica, sino con estudiantes en formación. Y a partir de allí, bueno, se establecieron algunos ejes en línea con la política educativa del Ministerio de Educación de la provincia de La Pampa,
que consistieron, bueno, a partir, bueno, como también mencionó usted, a partir de la priorización de líneas de trabajo para la continuidad pedagógica 2020 y 2021, también hacemos la diferencia, 2020 tuvo sus particularidades en la virtualidad, la enseñanza en la virtualidad, 2021 ya combinando, digamos, presencialidad y virtualidad en función de las condiciones sanitarias. Esos ejes tenían que ver con el tratamiento de los ejes de la dimensión curricular del proyecto educativo. Para nosotros es prioritaria la dimensión institucional, el conocimiento, el abordaje de la dimensión institucional. Siempre decimos, los estudiantes en su proceso formativo se tienen que reconocer ya en este momento como actores institucionales, no como actores, bueno, porque la tendencia generalmente en educación secundaria como de formación disciplinar es hacer esa mirada situada solamente en la disciplina. En este sentido nosotros hemos apostado desde hace mucho tiempo en este campo de las prácticas a una formación integral que mira lo institucional en relación a la formación docente. Bueno, el tratamiento se pone en diálogo con los materiales de priorización de saberes, en las planificaciones, ¿no? En las planificaciones que las y los docentes concretaron en la escuela pandemia, los procesos de aprendizaje, el reconocimiento de las trayectorias educativas reales de los y las estudiantes secundarias, que implicó atender esa diversidad de estilos y ritmos de aprendizajes, y las estrategias de acompañamiento vinculadas a las condiciones materiales y a las condiciones simbólicas que brindaron estos entornos de aprendizaje. El eje de la enseñanza, ante la necesidad de considerar las diferentes alternativas en función de las modalidades definidas por cada institución, desde la bimodalidad, la presencialidad y la no presencialidad, y la evaluación en su análisis y los procesos de enseñanza y de aprendizaje situados. Las condiciones de las prácticas aceleraron las mutaciones, concebidas como emergentes de un momento que se percibe como transicional, pero que al mismo tiempo pone de manifiesto las incertezas de su alcance en la escuela. Las transformaciones tienen sus efectos en las prácticas situadas y contextualizadas en otros lugares, en otros espacios, que visibilizan esas tensiones entre la presencialidad y la virtualidad, en la construcción de otras relaciones que se manifiestan como próximas por el uso de las tecnologías, pero al mismo tiempo remotas respecto a las experiencias vivenciadas en las instituciones pertenecientes a diferentes comunidades educativas. La resignificación del dispositivo, que evidencia la tensión entre la continuidad y la discontinuidad, en especial en este contexto, para que lo continuo o discontinuo no sea asociado únicamente con lo remoto, demandará de nuestra parte, o demandó de nuestra parte, habilitar la pregunta acerca de cómo se construyen y generan puentes de cercanía entre las diversas coexistencias de ciudadanía. ¿Qué pasaría si pudiéramos animarnos también a la discontinuidad pedagógica? Es decir, animarnos a darles una suerte de disrupción a lo cotidiano e invertir la fuerza de las preguntas, invertir la materialidad del aula, de los contextos, y de ser nosotros quienes podamos aprender acerca de sentimientos de otros que se habiten. Y así también poder aprender todos más acerca de esta experiencia compartida, una suerte de observatorio, y desafiar ese horizonte histórico y poder lograr a través de todas estas experiencias narrarnos y ser narrados. Y algunas preguntas surgen, ¿no? ¿Qué capacidades deberían desarrollar los futuros docentes para el ejercicio profesional? ¿Cómo generar intercambios de aprendizaje que posibiliten procesos de cambio? ¿Por qué los procesos reflexivos en el ejercicio profesional sirven tanto para las y los practicantes como para las y los docentes coformadores? O sea, aquí ponemos en diálogo lo que decía Claudia, la formación inicial con la formación permanente. Estos interrogantes nos interpelaron al momento de planificar una propuesta de formación y de coformación que colaborara con las prácticas docentes en tiempos de pandemia, pero también proyectándonos en los tiempos de pospandemia. Entonces se genera un espacio dialéctico que recupera las diferentes impresiones a través de esas narraciones, a través de esas experiencias mediadas por esos entornos virtuales en la escuela secundaria. La indagación, como parte de la investigación, se reconocen las disrupciones como desafíos que trascienden la práctica en entornos virtuales, la captación de los sentidos en el desarrollo de las actividades, el análisis de las perspectivas didácticas presentes en las propuestas y su resignificación, con el propósito de que nos permita reincorporar no solo los registros de acumulación, que son propios de los contenidos, sino
aquellos ligados con las dimensiones cualitativas del saber. Estás en Fue tiempo, Estela, necesario, estamos en tiempo, ya estoy. Fue necesario entonces recrear tramas de significados en las prácticas desde la presencialidad y hacia los entornos virtuales. Estos procesos se deberán ampliar en el marco del distanciamiento social, o cuando utilizamos las pantallas, la plataforma Moodle u otras, y esto nos implicó en la formación pensada en la programación de la enseñanza que promoviera las interacciones mediadas por el uso diversificado de las tecnologías sustentado en estos contenidos problemas. En coincidencia con Dussel, nosotros decíamos que se puso de manifiesto en este contexto de emergencia la inmediatez, que fue acompañada en un primer momento por la improvisación, pero hasta que se lograron organizar propuestas institucionales de carácter pedagógico, y este fue el desafío, ¿no? En sostener la continuidad pedagógica atendiendo a las condiciones. Bueno, queda mucho por decir, pero por ahí digo, ¿no? Me voy a lo que registré como algunas cuestiones de reflexión, bueno, que la pandemia y el distanciamiento han fracturado el encuadre de tiempos y espacios de la presencialidad, y en esa ruptura afecta a la organización y los modos de trabajo, y por lo que se debe priorizar la construcción de vínculos de confianza, de acompañamiento, que favorezcan una mayor comunicación pedagógica y nuevas propuestas en función de las nuevas necesidades. Acompañar es pensar con otras y otros, ya termino, un proceso fortalecido en el emergente, en un tiempo pandémico, a través de esta construcción de dispositivos formadores, donde las observaciones, la ayudantía, las prácticas, las narrativas, mediadas por las tecnologías, nos fortalezcan en el sentido de la comprensión y de la intervención escolar. Muchísimas gracias, Estela. Gracias. Estamos medio justos del tiempo. Pasamos a la última oradora, Alicia Merodo, magíster y doctoranda en educación, docente, investigadora de la Universidad Nacional General Sarmiento y de la Universidad de Luján, dedicada a los temas de formación docente, escuela secundaria y currículum, docente a cargo de Residencia 1, la escuela como ámbito de trabajo docente, teoría y diseño del currículum en la Universidad General Sarmiento y didáctica en la Universidad de Luján. Actualmente es investigadora del proyecto Convocatoria PISAC COVID en el nodo de General Sarmiento, denominado la reconfiguración de las desigualdades vinculadas a la educación secundaria argentina en situación de pandemia, post-pandemia. Alicia, un gusto, te doy la palabra. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a Ana, Carolina, Claudia por este espacio, por la invitación. Con Carolina y con Claudia compartimos también ámbitos laborales, así que es una alegría estar aquí. Bueno, cuando Carolina me mandó más específicamente, como le gusta hacer a Carolina, muy ordenada, los puntos para esta presentación, bueno, estuve pensando cómo encararla y no voy a hacer aquí un desarrollo de decisiones organizativas tomadas en el espacio de la práctica, pero sí voy a hacer referencias de algún modo a ellas, y se me viene obviamente en lo que organicé, que lo escribí porque tenía que cumplir con los 10 minutos, el repertorio de lo transcurrido antes del 2020, antes del marzo del 2020, y obviamente durante todo este largo año y medio, a partir de la experiencia que obviamente es la que permite que yo haga esta presentación, de los actores del sistema, ¿no? Mi foco de trabajo es la escuela secundaria, la formación de profesores en la escuela secundaria, en la región educativa novena de la provincia de Buenos Aires. Entonces yo pensé que para dar respuesta al título de la presentación y a las orientaciones dadas, pensé organizarla a partir de dos tensiones que son los saberes disponibles en la formación y las alteraciones en la escolarización que vivimos en esta oportunidad.
y organicé esos dos tópicos a partir de 3 momentos que son arbitrarios, pero que a mí me ayudaron a plantear esta presentación. Uno es el escenario previo al 2020, otro es el escenario 2020-2021, y otro es un posible pensar en una perspectiva, como así lo anunciaba el título, en escenarios y desafíos hipotéticos. En relación al escenario 2020, me preguntaba con qué saberes contamos, ¿no? Y en principio podríamos aventurar que hasta la pandemia, la formación de profesores de secundaria contaba con un conjunto de saberes pedagógicos estabilizados e institucionalizados, en un contexto en el que las políticas para la educación secundaria, principalmente a partir de la obligatoriedad, las políticas vinculadas a la inclusión, al derecho a la educación, y la producción de conocimiento sobre la escuela secundaria durante las últimas 2 décadas, podríamos decir, una prueba de eso es la sistematización de la red RIES, derramaron hacia la formación de profesores saberes y desafíos para poner en diálogo en las necesarias retraducciones provenientes de ambos campos, el campo de producción teórica y el campo de intervención técnico-política. Es posible entonces hipotetizar que la agenda de las políticas ha espejado de algún modo a la agenda de la investigación educativa en la Argentina. Sobre este punto tomo 2 ejemplos que a mí me parecen que dan cuenta del impacto hacia la formación de profesores a partir de saberes que derramaron y que han sido propicios inclusive para la etapa actual en periodo de pandemia. Una es el caso del programa Conectar Igualdad y otra es el surgimiento de este gran significante trayectorias escolares como campo teórico, o sea, de producción de conocimiento y de estudio, y como campo de intervención también. En relación al programa Conectar Igualdad, podríamos decir que las regulaciones y orientaciones de la política educativa y su impacto en las escuelas, como la producción de conocimiento vinculada a la incorporación de la tecnología en la enseñanza, traccionaron retos y desafíos hacia la formación para la práctica en la formación de profesores. Pero este proceso de generación e incorporación de saberes pedagógicos para entornos virtuales aún era incipiente en el momento de escalar la escolarización a la totalidad del sistema, como sucedió a partir de marzo del 2020. Por su parte, la producción de conocimiento en torno a las trayectorias y los formatos escolares, producto de orientaciones de políticas educativas con foco en las trayectorias, como fue el caso de las escuelas de reingreso en la ciudad, y también los nuevos formatos escolares surgidos de la relativamente recientes creación de escuelas preuniversitarias, pusieron a las trayectorias en el centro de la escena, con el consecuente desafío hacia los saberes pedagógicos desde la formación de profesores para atender a su tratamiento en el ámbito escolar. Podríamos decir entonces que los saberes pedagógicos acumulados, tanto a propósito del Conectar Igualdad, como de esta mirada ciertamente reticular en torno a las trayectorias, generaron un conjunto de saberes que, si bien todavía eran incipientes, permitieron sortear algunas de las dificultades que supuso la escolarización durante este periodo de pandemia. Sobre esto tenemos en los repertorios del trabajo con profesores en la región mencionada experiencias que dan cuenta de esto, ¿no? Como escuelas que venían trabajando sistemáticamente a partir del Conectar, tenían lo que uno podría decir un know-how propicio para enfrentar la enorme alteración que supuso la pandemia. Bueno, en relación al escenario actual, y algo de esto ya se dijo, en el contexto actual podríamos decir que asistimos a una expansión de la cultura digital, de las tecnologías interactivas y de las competencias digitales, ¿no? Hay también una tendencia donde las aplicaciones han reemplazado bastante a las instituciones, y esto también tiene sus complejidades. A nivel educativo, la suspensión de la presencialidad y la enseñanza mediada por tecnologías subvirtió las condiciones materiales y simbólicas de las formas como se llevaba a cabo el trabajo de enseñar de los profesores y profesoras y de aprender de los estudiantes.
las plataformas pasaron a mediar la enseñanza. Y aquí nos preguntamos, ¿qué formación para la práctica en contextos de formato escolar alterado? Los saberes especializados para la enseñanza provenientes de la forma escolar hegemónica y sus rasgos constitutivos se encuentran hoy alterados. Y esto afecta el canon de saberes disponibles en la formación de profesores. ¿Para qué escuela? ¿Para qué formato escolar formamos o formaremos? Nos preguntamos desde la práctica. En este sentido, el formato escolar durante la pandemia presenta alteraciones en sus principales rasgos o componentes. La presencialidad, la gradualidad, la simultaneidad, el cronosistema, la organización disciplinar del conocimiento a transmitir. Estos componentes hoy están alterados. La tarea docente en el dispositivo escolar cuenta con saberes pedagógicos didácticos, muchos de los cuales son provistos en la formación para la práctica de enseñar. Cuando estos rasgos o componentes de las formas de escolarización se trastocan, como es la situación que vivimos hoy, dichos saberes comienzan a mostrar limitaciones y dificultades para trabajar bajo otras condiciones, como es la condición de la virtualidad o como es la condición de la modalidad híbrida, como ha comenzado a llamarse. Al alterarse el dispositivo escolar o la estructura organizacional, aparecen vacancias de saberes. Y esto repercute en el repertorio de lo que contamos disponible en los espacios de la práctica. Entonces parece que será necesario redefinir cómo dialogan la formación para la práctica y el sistema laboral docente, para una realidad escolar que al menos se presenta cambiante e inestable. Otra pregunta que nos hacíamos es, ¿cómo propiciar el acceso al conocimiento en los espacios de la práctica, visibilizando los supuestos que están en la base de los soportes tecnológicos? O lo que se conoce también como la nueva materialidad de la escolarización. Me gustaría detenerme un poquito en este punto, que lo encuentro conflictivo, especialmente en los espacios de la práctica, y es el relativo a las dificultades que entraña el acceso al conocimiento en la escolaridad obligatoria en contextos de enseñanza mediadas por tecnología, y la naturaleza de las plataformas como mediadoras del acceso al conocimiento. Si bien las plataformas podríamos decir que han permitido sostener la continuidad, como bien se expresó aquí en las distintas presentaciones, de la enseñanza en un cierto sentido, desde la formación para la práctica resulta necesario un análisis crítico acerca de las mismas. Algo de esto Remedios Zafra y Javier Echeverría anunciaron también en su primera conferencia de apertura. En principio son una infraestructura tecnológica, son construcciones sociotécnicas basadas en interacciones de usuarios, gobernadas por algoritmos, como también se mencionó, a cargo de corporaciones, ¿no? Ahí el espacio de lo público se ve como opaco y lejano. Al mismo tiempo, son plataformas que no han sido pensadas para la escolarización a gran escala. La naturaleza del conocimiento se ve condicionada por las mismas. No disponen de espacios colectivos, colaborativos para el trabajo. Desde los espacios de la práctica, entonces, será necesario deconstruir el ecosistema de las plataformas y poder visibilizar la estructura implícita, ¿no? Asistimos, como algunos especialistas llaman, a la plataformización de la sociedad. Bueno, por tratarse de un nuevo dispositivo, de una nueva epistemología sociotécnica, desde las universidades, desde los institutos, nos vemos obligados a desentrañar de qué tratan estos nuevos mediadores. La construcción social y colectiva del conocimiento propia del espacio de las aulas se encuentra también alterada y resulta escurridizo apreciar qué es conocer hoy para los jóvenes en estas condiciones. El retaseo de las interacciones, las explicaciones, las reflexiones divergentes, lo dialógico,
la construcción social de las interpretaciones sobre los textos escritos, el lugar de la conversación en torno a los objetos de conocimiento se encuentran reconfigurados. Necesitamos realizar un abordaje acerca de qué es conocer hoy en el ecosistema tecnológico, en donde se produce, y esto también lo decía Remedios Zafra, una intersección de las esferas de producción, recepción y circulación de conocimiento, y poder comprender cómo se organizan los vínculos intelectuales y afectivos en estas condiciones sociotécnicas. Está sobre la hora, Alicia. Es un desafío enorme para la formación de profesores. Trato el último tópico, que lo llamé ¿de qué modo aprovechar la dimensión experimental del periodo 2020-2021 para pensar qué formación de profesores y, por extensión, qué formación para la práctica en el tiempo actual? Resulta muy complejo y no sin tensiones sostener hipótesis de trabajos previas a la pandemia frente a la enorme transformación cultural del tiempo actual, de la enseñanza, sus soportes y sus condiciones. En la formación para la práctica anticipamos los patrones del trabajo docente, o sea, del sistema laboral. En el ámbito laboral de las escuelas, los docentes se enfrentan a aspectos críticos y a situaciones imprevisibles. A estas condiciones históricas se le suman hoy los desafíos actuales de la transmisión en escenarios que son inestables, inciertos, complejos y cambiantes, y bajo nuevas condiciones organizacionales de la escolarización, que le agrega complejidad. En las formas como se conciben las decisiones de formación para la práctica, se traducen maneras de definir la práctica y de producir, validar y utilizar conocimiento, sabiendo a su vez que históricamente el conocimiento desarrollado en contextos prácticos ocupó un lugar bajo en la jerarquía epistémica. Por otro lado, la configuración de la escolarización en las condiciones actuales aún no dispone de un corpus de saberes sistemáticos y codificados. Nos encontramos en un momento de transición hacia la acumulación de saberes para la intervención en una realidad escolar nueva. Pareciera necesario aferrarnos entonces a estrechar lazos cada vez más dialógicos entre los patrones de la formación y los patrones del campo laboral, para poder pensar qué características asumirá la pedagogía de la formación y qué nuevos saberes serán necesarios. Qué nuevos soportes primarán en la construcción de la experiencia escolar y qué modos adoptará el encuentro colectivo en un espacio común. La incomodidad, y ya termino, la incomodidad que transitamos nos compromete a producir en una conversación pública y diversa como esta, nuevos modos de habitar la transmisión entre las generaciones. Bueno, muchas gracias. Y disculpa si me fui un ratito. No, todos se han excedido algunos minutos, quedamos medio cortos con el tiempo para la discusión. En el espacio del debate, del chat, solo hicieron una mención vinculada al trabajo de articulación de los institutos con el ATR, que no sé si alguien la quiere recuperar y mencionar, y Claudia, no sé si quieres hacer 2 minutos, estamos sobre la hora, ya son las 5, lamentablemente no tenemos más espacio, pero bueno, quedarán como nuevas preguntas. Muy cortito, menos de 1 minuto, digo, en agenda tanto Estela como Alicia nos ponen temas que deberían ser de los irrenunciables. Estela suma en este proceso a los graduados, que no son ni más ni menos que los docentes nobles en la formación, en pensar, involucrarlos en el proceso de formación inicial. En el marco de formas asociativas, aparece la cuestión de seguir implicando y abre la pregunta, o deja la pregunta en algo que quizás no lo tomamos de lleno, pero que cabe ponerlo en agenda, que es la formación de los formadores, o sea, de nosotros mismos, para los contextos no tan solo de coyuntura, sino para los mismos procesos que después Alicia nos invitó a pensar, nos provocó a pensar.
Alicia inició, me parece que vuelve a reforzar la idea de la agenda política y la agenda de la investigación, no perder la agenda de la investigación como un contenido sustantivo, como un desarrollo necesario del campo de la formación docente. Y en eso el planeamiento. ¿Sí? El planeamiento como una acción, pero en perspectiva. De hecho, Alicia inició planteando el planeamiento y terminó planteando tópicos sobre ese planeamiento, pero en un rasgo de pensar la formación inicial, vuelve a aparecer tanto en los dos relatos de las compañeras vinculada con la formación permanente, pero la formación inicial en un trípode que podríamos denominar formación, trabajo docente. Alicia hablaba del campo laboral, trabajo docente incluiría el campo laboral, y carrera docente. O sea, hay algo del orden de cualificar las prácticas no en términos de recorrido de curso, sino de una experiencia sustantiva en un proceso que se inicia de la experiencia profesional. Eso. Bien, para cerrar entonces le damos la palabra a Ana Pereira, que va a ser el cierre del espacio, y agradecemos la participación de todos y todas en este encuentro. Lamento que no se haya podido avanzar tanto en el diálogo. Ana. No, solamente agradecerles a todos los presentes por la participación, a Silvana, a Julieta, a Pato Moscato, a Estela y a Alicia por los aportes sobre este asunto que nos convoca en forma permanente, y por supuesto que nos aúna en esta idea de tratar de que el enlace entre investigación educativa y políticas sea creciente, y este espejamiento que mencionó Alicia ocurra, porque efectivamente bueno, hacemos enormes esfuerzos por tratar de analizar la actividad docente en vistas a la formación, y a la formación no solo de los formadores, sino también de los docentes en los niveles obligatorios, de manera que para nosotros este espejamiento es una esperanza de, bueno, lograr construir un marco político y un marco normativo que acompañe cosas que venimos relevando y trabajando hace mucho tiempo, y hacerlo de la manera más articulada posible entre instituciones formadoras del nivel superior, pero también entre perfiles de los ministerios jurisdiccionales, las autoridades educativas, de los niveles y de las modalidades. Así que con eso agradecerles a todos, por supuesto comprometerlos a una agenda futura a seguir en nuestro tercer encuentro, que será en febrero, supongo que en la tercera versión, pero nos gustaría mucho seguir compartiendo. Así que con este agradecimiento me despido, y la verdad muchas gracias, muy importantes y ricos aportes. Agradecemos, y con este cierre de Ana Pereira damos por cerrada la actividad, que no nos podemos extender porque hay otra actividad que continúa después de esta, ¿sí? Muchísimas gracias a todos y a todas por la participación. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Hasta pronto. Adiós. Un gusto.